Pendragon, ¿estás listo? Sí, sí, Perfecto, todo listo. genial. Entonces, vamos a platicarles un poquito de manera rápida quién es Pendragon. Y Pendragon es un diseñador mexicano radicado en Colonia, Alemania. Inició su carrera en los años 90. Su trabajo abarca pintura, escultura, CGI, arquitectura y diseño con influencias de videojuegos, animación japonesa, ciencia ficción y cómics. Es conocido por su estilo único y nostálgico y actualmente es una figura clave en el área del bootlegging de figuras de acción y un destacado creador de art toys en México. Bienvenido, Pendragon, y estoy muy feliz Muchas porque gracias. aceptaste estar aquí y la verdad es que te agradecemos mucho por este tiempo de que te estás dando para estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Y, igual muchas gracias a toda la banda que se unió. Qué chido que se animaron a entrar y ver esta conferencia. Para mí es una experiencia nueva porque nunca he visto, bueno, nunca he dado una plática frente a personas y tampoco como que no hablo mucho de mi trabajo. Entonces va a ser una experiencia así. Bueno, vamos a ver cómo sale. Entonces empiezo, ¿verdad? Sí, ¿nos Ok. compartes pantalla? Sí. Perfecto. Ok, creo que ahí ya lo ven. Sí, aquí se ve perfecto. Los demás ven la pantalla. ¿Todo bien? ¿Nos pueden confirmar de este lado? ¿Se ve Ok, bien? Alexis, ¿todo bien? Pablo, sí. Muy bien. Sí, ok, sí, todo bien. muy bien. Pues quería darles una plática sobre creatividad enfocada a hacer figuras o escultura o juguetes. Y pues no sabía muy bien cómo de qué hablar, pero escogí varios temas como bootleg, kit bash, originalidad, storytelling, influencias, inspiración y un poco hablar como de explorar gustos. Entonces, antes de eso quería hablarles un poquito sobre mí, porque mucha gente me conoce como Pendragon, como Ana mencionó, yo vivo en Colonia, Alemania, llevo 10 años aquí, pero desde hace un poquito más de 5 años he empezado a hacer figuras de acción. Al principio me enfoqué mucho en las 3.75, que son estas figuras más pequeñas, tipo Star Wars de 10 centímetros, porque era como más fácil producir algo pequeño. Y he estado haciendo eso, ahora hago más resina, también hago figuras de vinil mexicano, vinil asiático, hago también sofubi, hago impresión en 3D y pues todo se combina y ahora hago muchos tipos de formatos, ¿no? Como dijo Ana, pues mi inspiración es principalmente en mi infancia, mi trabajo está muy enfocado en la nostalgia y en todas las cosas que a mí me gustaban de pequeño, entonces intento hacer las cosas que no existían cuando era chico, ¿no? O sea, intento fabricar las cosas que me hubiera gustado también. Este es Pendragon, es un personaje mío, es un personaje que hice al principio de cuando empecé a hacer figuras de acción. Es una especie como de autómata robot que tiene una computadora en la espalda que lo controla. Y cuando lo publiqué dije, ah, pues este es Pendragon. Y ese fue el nombre que escogí para darle a mi proyecto. Entonces la gente me empezó a decir Pendragon a mí y ahora ya reaccionó Pendragon, pero en realidad Pendragon es el personaje, pero de alguna forma también se convirtió en mí. Ah, les quería platicar sobre qué es un bootleg y qué es un kit bash. El bootleg es una figura de acción que es el, el lenguaje que yo escogí, o sea, el lenguaje visual o el medio que yo escogí para poder expresar mi arte. Y se supone que una figura de acción bootleg es como una copia ilegal de algo, pero en realidad puede ser cualquier tipo de juguete, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver cómo es una figura de un gato, pero poner el gato dentro de una burbuja y pegado en una tarjeta le cambia el contexto y cambia el concepto de la figura y se convierte en algo diferente. Eh, lo que me gusta mucho del bootlegging es que, por ejemplo, el hecho de combinar escultura con tarjetas gráficas y con diseño gráfico se puede convertir en un medio de lenguaje, ¿no? O sea, también puedes comunicar ideas. Aquí tenemos del lado izquierdo a Pussy Riot, un grupo feminista ruso que ha combatido las ideologías como ortodoxas durante mucho tiempo. Y del otro lado tenemos este tipo de Barney, que es
un personaje contento y alegre por fuera, pero por dentro a lo mejor es una persona atrapada y con problemas o torturada. Entonces, creo que lo chido de esto es que las figuras de acción se pueden convertir en arte conceptual. Y también algo que está muy chido es que como es un formato muy abierto, puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, yo he encontrado en él el espacio para explorar ideas de cosas que me gustan de influencias de un tipo o de que vienen de otro, o de literatura o simplemente cosas raras. Y puede que lo que yo fabrico a veces parece un producto, pero a veces no. Y creo que eso está muy chido en el bootlegging, que hay tantos artistas diferentes haciendo tantas cosas tan diferentes que en realidad no hay límites en lo que se puede hacer. Eh, esto, creo que esto cambia cuando dejas de ver tus juguetes o tus juguetes viejos como juguetes y los empiezas a ver más como si fuesen pinturas o materiales de arte, ¿no? Algo que me gusta mucho, bueno, me gusta hacer mucho la comparación es como la gente hace remixes en la música, ¿no? Ellos toman samples y no sé, a lo mejor sonidos de tarolas o de bombos y con eso arman un beat y pueden hacer un remix de una canción. Más o menos es lo mismo con el bootlegging, ¿no? La idea es tomar piezas de diferentes juguetes, combinarlos, hacer un molde y hacer copias. Y haciendo copias de algo que ya existe es totalmente válido y te da la oportunidad de poder expresarte, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de dos artistas que son muy buenos. Pamro, que él hace como figuras de mitología nórdica, y del otro lado Hedy May, que le gusta hacer como mucho tipo universos alternos a Star Wars. Y los dos tienen estilos completamente diferentes a pesar de que usan piezas similares, ¿no? O el mismo tipo de samples. Entonces yo o utilizando esta técnica bootleg, empecé a crear personajes y aquí pueden ver, ¿no? Es la cabeza de un monstruo con cuerpo de alien, con brazos de guerrero, entonces combiné como muchas cosas que me gustaban y eso me dio la puerta a poder crear un tipo de universo de personajes. Lo chido de esto es que al principio yo no sabía muy bien qué estaba haciendo, pero el hecho de fabricar algo pequeño y tener moldes de silicón me permitió hacer series. Entonces empecé a hacer series de mis personajes propios y hice, no sé, 10 de un color, después hice 10 de otro color y los empecé a vender y me empezó a funcionar. Y creo que eso fue lo que me motivó para empezar a ser más como serio en mi trabajo, porque en este momento creo que todavía sigue siendo un hobby, pero en realidad sí cambió de ser algo que yo hacía por diversión y como que sin sentido a hacer algo un poquito más como con enfoque. Em, y bueno, también eso me permitió hacer personajes propios y empezar a hacer historias propias, eh, hasta tener, no sé, por ejemplo, una cantidad muy grande de personajes en mi repertorio, en el que ya todos, aunque todos tienen estilos diferentes, todos al final sí como que encajan en un mismo concepto, en una misma narrativa, por así decirlo. El Kit Bash, por otra parte, es, el Kit Bash viene como de la idea de estos modelos que compraban antes, bueno, que todavía existen, pero hay varios tipos, ¿no? Los de Gundam, que son los más populares, yo creo que en México son los más populares, pero también hay gente que hace trenes o que hace aviones o que hace vehículos militares. Y cuando la gente hace estos tipos de modelos, siempre algo sale mal y te sobran piezas. Entonces la gente hace kit bash con esas piezas que sobran y hacen cosas bastante locas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de kit bash, que yo creo que cuando hablamos de art hoy, la gente se olvida mucho que esto existe, como que es más importante, no sé, el vinil o el sofubi, pero existe una gran cantidad de creadores que están por ejemplo, en Pinterest y ponen sus creaciones hechas de kit bash y hay cosas muy chidas. Y a mí me fascinan este tipo de creaciones y aunque estas personas ni siquiera son consideradas artistas, yo creo que sí hay como mucho valor artístico y mucho valor estético en este tipo de cosas.
Y también lo que me gusta más es que ellos convierten literalmente basura en cosas muy chidas y bonitas. Y el Kit Bash me hace ver los objetos comunes de una forma diferente, ¿no? Puedes en realidad sí convertir cualquier cosa, cualquier objeto cotidiano en algo interesante. Entonces, esas son las dos técnicas que uso principalmente en mi trabajo. El bootleg, que es como combinar cosas que me gustan, y la segunda es como hacer un kit bash. Entonces tengo una librería de objetos o de partes que yo he creado y después las combino y hago cosas nuevas. Y así es como llegué a personajes como este, ¿no? Que en realidad sí son como una mezcla de estas dos técnicas. Eh, eh, Creo que a veces cuando pienso en el Kit Bash parece que es como encimar y que más es más, pero en realidad a veces también más es menos. Eh, Creo que este es un libro de Austin Kleon, que es un libro sobre creatividad, y él habla mucho sobre que a veces la creatividad es quitar. Y eso me hace pensar mucho en ser minimalista o maximalista, ¿no? Como hacer cosas muy simples y reducidas o hacer cosas muy complicadas y rebuscadas. Y esto me recuerda mucho a Beeple. Este es un artista eh, que es muy famoso, es uno de los tres mejores artistas pagados en el mundo, vivos. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo un poquito antes de que se convirtiera en un multimillonario. Y pasé 3 días con él en un workshop trabajando y aprendiendo de él. Y algo que él o que yo pude aprender de él es que para ser una persona, ¿cómo se podría decir? Que cree mucho, que tenga mucho outcome, que pueda producir mucho. Él no se enfocaba mucho en ¿cómo se podría decir? Eh, bueno, él tenía una técnica y su técnica es como reducirla. O sea, a pesar de que su trabajo es tiene muchos colores y tiene muchas formas diferentes, su base siempre era como muy reducida. A lo que me refiero es por ejemplo, en ese workshop él me explicaba que todos los días, durante los últimos 12 años, había hecho una imagen. Y para hacer esas imágenes nos dio un ejemplo. Él nos dio estas modelos 3D. Era un árbol, un tiranosaurio, unas piedras, un edificio, un tanque y un carro, ¿no? Y dijo, en una hora vamos a combinarlo, hacer una composición y en una hora lo vamos a terminar. Y este es el resultado de mi hora de trabajo. No me siento muy orgulloso de él, pero me gusta como, pensé que era buena idea mostrarlo porque creo que expresa muy bien como lo que puedes hacer si te pones limitantes, ¿no? O sea, no hay otro tipo de objeto en la imagen más que unos pájaros, pero todo lo demás está ahí, ¿no? Los edificios están en el fondo, el tiranosaurio lo combiné con las partes del tanque, las piedras están ahí en el piso y pude hacer una escena. Lo interesante de esto es que cuando yo hice esto, había otras 15 personas en el workshop y todos hicieron cosas completamente diferentes. Y estuvo muy chido poder ver cómo es que funciona mi cabeza contra cómo funcionan las cabezas de las demás personas y cómo ellos interpretan este tipo o cómo ellos pudieron interpretar sus objetos de diferentes maneras, ¿no? Y entonces me di cuenta que lo que él estaba haciendo era Kit Bash, pero Kit Bash en un modo más como digital, no tanto análogo como lo que les mostré primero. Ah, y también algo de lo que me di cuenta, o que también él hablaba un poco, era de que nada era original. Y leyendo este libro de Austin Kleon me di cuenta también de muchas cosas y de lo que él habla también mucho es de la genealogía, de cómo es que nosotros como individuos no somos originales, porque todos somos hijos de nuestros padres y nuestros padres son hijos de sus padres y así va. Entonces, si te das cuenta, tú eres una combinación de dos partes, de tu madre y tu padre, ¿no? Y eso eres tú. Y eso significa que muchas cosas que existen hoy en día, por ejemplo, Star Wars está muy influenciado en Dune de Jodorowsky, ¿no? Las películas como Alien o Species salieron de Dune. Y no está mal, ¿no? También el mismo George R. R. Martin es un fanboy de Tolkien y él
dice que está muy inspirado en El Señor de los Anillos y se nota. Eh, y lo que me gusta de ese libro que mencioné de Austin Kleon es que él hace una diferencia entre cuando tienes una inspiración, cómo puedes dividirlo entre ser un ladrón bueno y uno malo. Y aquí tiene esta tabla, ¿no? Donde dice, un ladrón bueno le hace honor a lo que lo inspira y el malo lo degrada. Uno lo estudia y el otro lo copia. De un lado te inspiras o robas de muchos y del otro lado le robas a uno solo. De un lado das crédito y del otro lado plagiarizas, se podría decir, no sé si existe la palabra. De un lado transformas y del otro imitas, de un lado haces un remix y del otro lado es un rip-off. Entonces encontré esta imagen o estas imágenes de un work in progress que hice hace mucho tiempo, donde mi intención era como tomar varias figuras que yo tenía en mi casa y combinarlas, pero para no destruirlas, pues hice este tipo como de esquema en el que podría cambiar piezas con Photoshop. Y cambiando piezas, terminé en esto, que es como una mezcla de un Stormtrooper, como ahí un poco influenciado por de Dungeons and Dragons, un poco de fantasía con sci-fi mezclado, como todo combinado, y el resultado fue el Dragon Raider, ¿no? Que es una figura que a lo mejor si la ves, si tienes una idea de dónde viene, como que te parecería familiar si es que te interesa, no sé, la ciencia ficción o te interesa la fantasía, pero en realidad sí tiene como su propia onda, ¿no? Mucha gente ha dicho que mi trabajo es una mezcla entre fantasía y ciencia ficción y creo que es muy cierto a pesar de que yo no me había dado cuenta, ¿no? Eh, y bueno, para llegar a este personaje o a todos los demás personajes tuve que aprender ZBrush. Y yo sé que a lo mejor la gente que está aquí, a lo mejor si ha visto otras pláticas, ha visto que ZBrush parece muy complicado porque tiene una interfase muy extraña y la manera en la que se usa es muy diferente a cualquier otro software, pero la verdad es que yo no cambiaría ZBrush por modelar con mis manos. Creo que mucho del trabajo que hago se basa mucho en intentar optimizar procesos y hacer todo lo más rápido posible. Y creo que ZBrush me ha dado ese tipo de herramientas de aceleración o como de poder cometer errores y regresarme, cambiar formas. Y creo que si tengo un consejo para ustedes, porque me imagino que deben estar interesados, es que existe, aparte de la versión ZBrush que se conoce, existe una que se llama Core Mini, que es una versión que está diseñada para personas que están aprendiendo, que quieren aprender a modelar y esculpir, que a comparación de la versión completa no tiene tantas cosas, tiene solamente un par de brushes y un par de recursos, entonces como está tan reducido, te ayuda a aprender lo básico y de ahí puedes ir para arriba, ¿no? Y de hecho esta carita de demonio me imagino que debe tomar como un minuto en esculpirse y está súper cool que exista eso, ¿no? Yo aprendí un poquito más viendo tutoriales y aprendí directamente en esto, pero cuando me enteré que existía esto, pues me arrepentí, ¿no? Porque hubiera empezado por aquí. Y bueno, pues aprender ZBrush, que me tomó un poco de tiempo, y combinar eso con una impresora 3D me abrió las puertas a empezar a crear todo lo que yo estaba haciendo de manera bootleg con figuras de otras personas a empezar a crear mis propias eh, figuras originales, ¿no? Aquí pueden ver en la izquierda tengo el Pendragon original, que es la versión bootleg que hice al principio, contra la versión nueva que ya fue completamente esculpida por mí, donde ya no tuve que usar figuras de otras personas, pero aún así teniendo como la misma esencia de la figura. Entonces, al empezar a hacer esto y empezar a replicar todo el trabajo que había hecho antes, pero ahora de una manera digital, hice un repertorio de personajes en el que ahora tengo una librería de manos, de brazos, de cabezas, de caras, de cascos, y ahora tengo como una, es como, pues sí, se podría decir como una librería en la que ahora puedo crear un personaje nuevo en cuestión de minutos, porque nada más combino cosas, otra vez haciendo kit bash y, y puedo fácilmente expandir mi universo de personajes, ¿no? Eh, Creo que también
no solamente muchas veces es crear por crear, creo que mucho sí tiene que ver con saber qué estás haciendo. Y, por ejemplo, una de mis inspiraciones principales es Lovecraft, porque yo leí todos sus libros cuando era chico, literalmente leí todos los libros. Y en los mitos de Cthulhu, no sé si lo conozcan, pero existen tres partes, la primera, la segunda, la tercera. La primera es como introductoria y son libros en los que él participó, la segunda son libros que él escribió, la tercera son libros que se escribieron después de que él se murió. Y lo que me gusta mucho del universo de Lovecraft es que hay muchos personajes y todos se interconectan. De hecho, hay como gráficas aquí donde puedes ver los personajes principales, secundarios, terciarios, sus apariciones en el mundo y entre los libros se mencionan unos a otros. Entonces, lo que me gusta mucho de esto es como poder tener un universo de personajes en el que todos existen al mismo tiempo y, y como, no sé, relacionarlos unos con otros. Para esto yo también empecé a escribir inspirado también en Lovecraft. Y yo no soy muy buen escritor, pero escribí como borradores de las ideas que yo tenía para mis personajes y se los pasé a Patrick Bibrick, un amigo mío de República Checa, que él sí es escritor, y él desarrolló mis ideas y les dio forma. Y de hecho sí tengo varios como historias para cada personaje, ¿no? Pero bueno, no para todos, pero para los principales. Y esto es algo que no muestro mucho porque tampoco la gente no está muy interesada en como el porqué de mis personajes, pero para mí tener un escrito que cuente una historia sí me ayuda mucho a justificar mi propio pensamiento y a darle como una dirección a lo que voy haciendo, ¿no? Por ejemplo, este personaje que se llama Alpha Sardaukar está inspirado en Hebert, en su novela Dune. En esa novela hay una especie como de soldado que se podría decir como es un Stormtrooper o algo así. Pero el mío es uno de ellos, pero tiene su propia historia alterna, ¿no? O sea, mi personaje vive dentro del universo de Dune, pero se podría decir que no es canon, pero está en ese universo y su historia se conecta a esos libros. A pesar de que es solo algo que yo sé o que solamente yo y algunas personas que han comprado la edición que trae el libro lo saben, pero pues es algo que me ayuda, ¿no? Para poder desarrollar mis ideas. O, por ejemplo, tengo esta figura Bathory que es una reinterpretación de Elizabeth Bathory, una reina que era muy brutal de Hungaria, creo, que se hizo famosa porque tenía unas ondas muy vampíricas donde ella, por ejemplo, se bañaba en la sangre de de personas vírgenes. Entonces yo, utilizando eso, reinventé a mi personaje Bathory, que también es una persona que tiene como poderes vampíricos y utiliza sangre como un medio de manifestación, se podría decir. Y eso es algo que tampoco la gente no sabe, ¿no? O sea, no es algo que yo tampoco comunico, pero tener esa historia en mi background me ayuda mucho a justificar mi trabajo. Y por ejemplo, tengo esta otra figura que se llama Son Pantley, que es como una combinación de muchas cosas que vi en el Museo de Arqueología, de Antropología en la Ciudad de México, y que todo lo que yo vi y leí en el museo que tenía como relación con el inframundo o con el Mictlán, lo combiné en un personaje, ¿no? Y de hecho ese personaje es como una representación del Mictlán desde mi punto de vista. Pero pues mucha gente lo ve y yo creo que piensa, pues es como un personaje prehispánico y un tipo de esqueleto, pero pues sí tiene como un trasfondo un poco más profundo, a pesar de que es algo que tampoco no lo tengo muy bien explicado, pero pues, bueno, eso me refiero, ¿no? Con tener historias escritas que a lo mejor simplemente son para mí, pero que me ayudan mucho. Entonces yo creo que cuando hagan algo sí estaría bien que no solamente sea una figura o una historia. Bueno, es que a final de cuentas creo que casi todo tiene historias. Entonces, lo que sea que hagan, yo les recomiendo mucho que le pongan historia, que le pongan storytelling. Em, bueno, y eso me lleva a un poquito a las influencias, ¿no? Eh,
A mí algo que me gustaba mucho de niño era el arte surrealista, porque yo cuando era niño pintaba al óleo y tenía un maestro que era un pintor de iglesias y a él le gustaba mucho el arte surrealista y él me introdujo a muchos artistas mexicanos y también de afuera, pero recuerdo que en un libro de Dalí él explicaba que muchos de sus compañeros surrealistas tenían esta técnica de dormirse con una libreta. Entonces, el surrealismo se trataba mucho de intentar dibujar lo que no existía, ¿no? De intentar dibujar lo que veían en sus sueños. Y esa era una forma de estar seguros de tener a la mano algo y escribirlo o dibujarlo rápidamente antes de que se borre, ¿no? Porque cuando te despiertas te acuerdas de tus sueños por unos minutos y después se desaparecen. Y creo que es un poco diferente hoy en día porque hoy en día tenemos eh, diferente exposición a diferentes cosas como lo tenían nuestros o las personas pasadas. Vivimos ahora, creo yo, en un mundo donde estamos expuestos a un bombardeo constante de información. Yo veo YouTube en las mañanas y checo mi teléfono y me la paso en social media y en mi trabajo también tengo mucho, ¿cómo se dice? Tengo que hacer mucho de investigación, entonces me la paso todo el tiempo viendo cosas, ¿no? Y creo que eso es algo muy diferente a estas personas que intentaban ver algo que no existía. Para nosotros es como tenemos demasiada información que entra a nuestra cabeza y, y creo que aquí es donde aplica de nuevo que la creatividad puede ser subtracción, ¿no? Que puedes quitar cosas y quedarte con lo mejor. Y creo que eso es algo que yo estado intentando hacer, he estado intentando filtrar las cosas que a mí me gustaban de pequeño. Como les comenté antes, mucho de mi trabajo se basa en la nostalgia, entonces cada vez que tengo que hacer algo, me gusta checar como esta librería que tengo de cosas del pasado, donde puedo ver juegos o mangas o monstruos del bolsillo, Pepsi Cards, no sé, juegos, ¿no? Cartuchos que tenía. Y que todo eso me ha ayudado mucho a alimentar como mi inspiración. Y creo que es algo bien importante que yo como director creativo en mi trabajo me gusta preguntar a la gente, ¿y a ti qué te gusta? Porque creo que mucha gente no sabe bien qué es lo que le gusta. O a lo mejor le gustan muchas cosas, pero no se ha sentado a pensar en qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Yo, por ejemplo, utilizo mood boards. Los utilizo mucho en mi trabajo como diseñador, pero también utilizo mood boards en mi proyecto de Pendragon, donde junto imágenes y las pongo todas juntas y tenerlas todas en la pared. Me ayuda mucho a poder ver ¿cómo se dice? La imagen grande, ¿no? El concepto grande. Entonces, creo que si algo les recomiendo, o sea, en cualquier proyecto que tengan creativo, que hagan mood boards, pero también algo que creo que un poquito más elevado, algo un poquito más arriba, es preguntarse a ti qué te gusta, ¿no? Yo tengo un mood board de gustos personales, por ejemplo, este es mi mood board personal, donde tengo qué me gusta en cuanto escultura, ¿no? Me gusta hacer Arisran Kulov, que es un diseñador que hace escultura muy orgánica. Me gusta su Tomo Nihei, que hace manga y que todos sus mangas tienen un estilo como muy único. Me gusta Paul Duda, que es un escultor que hace escultura muy geométrica, muy brutalista o como muy art deco. Me gusta Ash Thorpe, que es un director que también es diseñador, también es artista 3D y tiene un estilo como súper definido, súper chido. Y en cuanto a música, pues tengo a Suno, una banda de metal atmosférico que hace música muy, muy, muy rara. O Lorne, que es un artista de música electrónica. Y Ashley Wood, que hace figuras, hace juguetes, pero también con un estilo bien, bien chido. O Denis Villeneuve, que hace películas como de ciencia ficción, que hizo la nueva de Dune, que hizo de Arrival, que ha hecho varias películas muy buenas, ¿no? Y a esto me refiero con que es un mood board personal donde puedo ver todo lo que me gusta en con todo lo que me gusta en cuanto a arte y si lo pongo todo junto, sí puedo ver muy bien como que
las conexiones entre lo que me gusta, ¿no? O sea, la música que escucho, con las cosas que veo, eh, con todo lo que consumo, todo tiene como una conexión y al final sí puedo ver como de dónde viene todo lo que hago y por qué lo hago. Eh, y bueno, pues esa es como la razón de que todas mis figuras se parecen, de que todas tienen picos, de que todas por lo general son negras. Y es por eso, ¿no? Porque tengo el gusto muy definido, ¿no? Sé muy bien qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y cuando tengo esta cantidad de información que me llega todos los días, la filtro y voy guardando poco a poco con mis mood boards o guardando imágenes en mi teléfono. Voy haciendo este tipo como de filtro, ¿no? Donde voy dejando a un lado todo lo que no me sirve y voy juntando todo lo que me inspira. Eh, Aparte de eso, creo que algo que está muy chido es tener diferentes puntos de vista. Por ejemplo, existe una técnica que se usa para tomar decisiones en management, donde cada vez que tienes que tomar una decisión, tienes que pensarlo de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, es la técnica de los sombreros. Aquí se dice que si te pones el sombrero blanco, puedes ver tu, tu pregunta o tu cuestión de una manera lógica, donde piensas en los hechos. Te pones el amarillo del optimismo y puedes ver como qué son los beneficios. Te pones el negro y puedes ver las dificultades. Te pones el rojo y es todo sobre la pasión y emociones. Te pones el verde y todo lo ves de forma creativa. Te pones el azul y todo lo ves como de una forma más como de administración. Entonces creo que este tipo de mentalidad que yo a veces he usado para tomar decisiones, también me gusta aplicarla en mi trabajo, ¿no? Cuando estoy haciendo o cuando estoy trabajando me gusta tener autocrítica, pero es difícil tener autocrítica cuando estás solo o cuando trabajas solo. Entonces, lo que intento hacer es como eh, esta onda de dividir tu cabeza en diferentes personalidades, ¿no? O sea, tener como diferentes eh, puntos de vista. Y cuando he estado trabajando, me gusta ver mi trabajo como, ok, ¿qué tal si esto es lo que a mí me gusta, pero le va a gustar a la gente? O le va a gustar a la gente, pero no me va a gustar a mí. O lo puedo ver de un lado, del lado creativo, o a veces como del lado espiritual o esotérico, o del lado de producción. Entonces, hago mi trabajo, lo guardo y después lo veo de nuevo a otro día, pero lo veo con otros ojos. Intento verlo con otros ojos. Y eso me ha ayudado mucho como a poder darle forma a mi trabajo para que al final sí sea algo, se podría decir completo, ¿no? Algo como cohesivo. Porque creo que un problema que yo tengo es que hago cosas y luego las quiero terminar o las quiero sacar, pero creo que el- a veces está chido guardar las cosas y guardarlas unas semanas, unos días más y volverlas a revisitar. Y cuando la revisitas, intentar verlo simplemente de otra manera, ¿no? Como darle otra pasada, pero pensando de una forma diferente a la que pensaste ayer, pero de una forma consciente. Y entonces eso creo que sí te ayuda como a encontrar la mejor versión de lo que quieres hacer y al final tener una, sí, un trabajo completo y pleno, ¿no? Que sea lo que realmente querías y no algo como que se quedó a medias, porque pues me pasa mucho, ¿no? Que me imagino algo o quiero dibujarlo y cuando lo hago no me sale como yo me lo imaginaba y llega la frustración de que las cosas no te salen como quieres, pero utilizando este tipo como de técnica de guardarlo y reevaluarlo y verlo diferente me ha ayudado mucho como si llegar a lo, o al menos a lo más cercano a lo que yo quería crear. Y bueno, la verdad no sé cómo estamos de tiempo, pero este es el final de la presentación. Am, Espero que les haya gustado y no sé si tengan comentarios o tengan preguntas o no sé. O que sí, ay, muchas gracias, Pendragón. Qué bonita presentación y qué trabajo tan increíble tienes, ¿eh? Qué buena trayectoria. Por acá estaban haciendo algunas preguntas, justo retomando un poquito lo que hablabas
esta parte, ay, ¿cómo se llama? Del Kit Bash. Ujú. Por acá Gabriel nos pregunta, porque mencionaste que a esas personas que hacían esta técnica no se les consideraba artistas. ¿Por qué Sí. no se le consideraban artistas? Pues en realidad es que hay mucha gente que hace kit bash y como son piezas únicas que las hacen una sola vez, que no se pueden replicar, pues no, nunca salen, ¿no? Nunca se muestran y tampoco no hay como o sea, en el universo, en el universo del arte hoy no hay como un espacio para el Kirbash. Creo que Mm, ese Kirbash que yo conozco, o sea, yo nunca he visto un Kirbash como los que les mostré en la vida real. Todo ujú, lo que he visto lo he visto en Pinterest. Y si te metes a Pinterest, hay muchísimo Kirbash en Asia y a lo mejor en Estados Unidos, pero por ejemplo en México no existe, ¿no? Y miren, aquí tengo una pieza mía. eh, mm. es Droid. Y en realidad esto es un kit bash de todas mis piezas digitales, ¿no? O sea, son partes, un poquito de partes de todos los que tengo y al final sí es un kit bash, pero es intentando replicar eso que les mostré, pero de una manera digital, ¿no? Y creo que, eh, pues, o sea, no es lo mismo, pero parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque creo que igual aquí en México ya empiezan un poco ahora que conozco el término, ¿no? De esa técnica, creo que ya empiezan a hacerlo. Recientemente tuve la oportunidad justo de ir a un bazar de Artoy y pues sí, de piezas físicas y ya hay un par de artistas que comienzan a hacer eso. Justamente nos mencionaban que iban luego a los tianguis a buscar Sí, piezas y de diferentes juguetes o de diferentes objetos agarraban y empezaban a hacer la composición y así se vende como pieza de arte. Entonces creo que sí, ya ¿no? se comienza. Oh, Intervenida, ¿no? sí, ajá, pero justamente hablaban eso, que van y agarran piezas que venden en los tianguis y creo que, pues, no sé si a lo mejor estoy mal, pero creo que eso se podría considerar, ¿no? Un poco como kitbash, Sí. ¿o no? O bootlegging, podría ser también. O sea, mucho el bootlegging también es intervenido. Ok, Pero sí. podría ser. Creo que el kit bash es más bien como cuando en realidad si tienes estos kits y te sobran piezas y los combinas y haces algo como con Ujú. las piezas que te sobraron. Es más bien como enfocado a eso. Ah, vale, ok. También hay Eh, muchas cosas, por ejemplo, he visto mucha banda que hace upscaling de joyerías que van y encuentran joyas y las mejoran mm, y las arreglan. Y sí, y eso es como una especie de kit bash también, ¿no? ok, ok. Es algo parecido. Pero bueno, igual está padre, ¿no? Que aquí, por lo menos aquí en México, ya empieza a verse un poquito más de eso, a Sí. diferencia de años pasados. Igual Gabriel nos pregunta, el libro del que hablabas de Austin Kleon, Ujú. ¿cómo se llama? Se llama Roba como un artista. Roba como Y, es que el, nos y preguntaba el nombre. Ujú, Y es un libro muy chiquito, se lee como en 10 minutos, es muy comprimido, habla mucho sobre creatividad y tiene muchas técnicas de creatividad, pero a mí las que mostré hoy son como las que me han servido más. Y tiene otro libro bastante chido que se llama Muestra tu trabajo, que habla como cómo, cómo exponerte al mundo y cómo mostrar tu trabajo. Como, sí, está chido. Tiene otro, pero no me acuerdo del tercer libro, cómo se llama. Pero los tres los recomiendo mucho. ok. Igual ya coloqué aquí en el chat el nombre del libro y pues en general, ¿no? Buscar el trabajo de ese artista. Por acá, Gabriel, no funciona igual Blender. Mencionabas que trabajabas con ZBrush. ¿Trabajas solamente con ZBrush o trabajas con otro programa? Mm, sí, trabajo mucho con Cinema y con ZBrush. He usado otros programas, he usado Blender, antes he usado Max, pero en realidad creo que no importa mucho, la verdad, lo que quieras usar. Bueno, sí importa, Mm, pero cuando se trata de esculpir, cuando quieres hacer escultura, creo que hay otro programa para iPad que no me acuerdo cómo se llama, que está muy bueno, ¿No es pero Nomad? Nomad Sculpt. Nomad Sculpt, sí, Nomad está muy chido, pero Nomad es como un poquito más reducido. Ujú, Pero si quieres hacer escultura como más serio, creo que ZBrush es la solución. Y es como el estándar también. Y la verdad no creo que exista como rival de ZBrush. A pesar de que, por ejemplo, hay opciones para esculpir en Blender, creo que no le llegan a al performance de ZBrush. ZBrush está como diseñado para poder hacer millones de polígonos al mismo tiempo. Y pues sí,
algo que no se puede replicar. Sí, también estoy de acuerdo, como que es especializado, ¿no? Justamente en la parte de escultura, a pesar de que Blender, porque justamente Gabriel preguntaba sobre Blender, pero gracias Francisco, que igual le comentaste que el workflow es muy diferente. Sí, sin duda. Ok, por acá tenemos más preguntas. ¿Con qué técnica material recomendarías hacer nuestro primer juguete original si nuestro presupuesto es relativamente limitado? Yo creo que la técnica bootlegging o de bootleg es más, bueno, yo cuando empecé a hacer juguetes, yo ni siquiera sabía que yo quería hacer juguetes, yo simplemente lo hice porque pensé que podía hacerlo. Y creo que es la mejor forma para empezar, o sea, porque nada más necesitas combinar partes de algo que te guste, conseguir silicón y hacer un molde, es relativamente fácil. Y si quieres hacer algo propio, podrías intentar esculpir a mano o usar ZBrush. ZBrush es como la versión yo creo que avanzada, pero haciendo figuras de resina, ¿no? Miren, aquí tengo varias. Esta de acá es una figura de resina que hice hace poco y en realidad es una sola pieza. Y creo que esto es bastante fácil de hacer piezas, o figuras sólidas, ¿no? Y empezar por algo así creo que no cuesta tanto trabajo y te abre un montón de posibilidades a, no sé, como de creativas y también como empezar a explorar. Perfecto. Ya, Acá sí. Enrique, tenemos varias, ¿eh? Tenemos varias preguntas. Por acá Enrique nos dice, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu proceso desde la inspiración hasta su materialización? Uy, depende mucho. Es que a veces hay días en los que me siento y me pongo a esculpir y en un mismo día termino una figura. Y hay días o hay cosas, por ejemplo, justo ahora estoy trabajando en un diablo mexicano y ya llevo como 4 semanas haciéndolo y lo he hecho 3 o 4 veces y no me gusta y no termino y y pues depende mucho, ¿no? O sea, también hay figuras a las que les pongo mucho concepto y figuras a las que no. Entonces no les podría decir, es muy variado, pero no trabajo mucho, o sea, trabajo unas 2 horas a la semana en Pendragon y lo demás lo dedico a otras cosas, ¿no? Creo que es normal, ¿no? A Eh, todos los artistas les pasa que de repente te llega la inspiración y lo sacas en un rato y de repente no y te tardas 2 días. sí, y algo que también creo que me sucede mucho es que tengo temporadas en las que me gusta producir y hago así, hago figuras en la mañana, hago figuras en la noche, me refiero a resina, o sea, de que vacío, combino la pintura, los pigmentos con la resina, lo vierto, pongo la presión y no sé, o sea, y produzco, me dedico a producir. Y hay otras veces en las que hay semanas en las que nada más me gusta diseñar. Y hay otra semana en la que nada más me gusta esculpir. Y así va cambiando, ¿no? Y creo que está chido tener este tipo de ciclos porque no me aburro. Y luego de repente hay veces que me harto mucho de, es que ya estuve haciendo mucho, sacando muchas figuras y ya no me gusta. Mm. Y me siento, me pongo a diseñar y luego diseño mucha gráfica y digo, o sea, me estoy divirtiendo. Y luego la escultura, ¿no? Que es la parte como más, yo creo que mi parte favorita. Ujú. De hecho, ahora estoy intentando más enfocarme a eso y no tanto a producción y como más hacer escultura y dejar que otras personas hagan la producción. Justamente hablando de eso, ¿qué hay acerca de los gráficos? ¿Tú diseñas todo el empaque? Por acá Sí, nos pregunta Pablo. ¿Mm? sí, yo he diseñado todos los empaques. Hay un par de colaboraciones que he hecho con amigos ilustradores en los que ellos las han hecho, pero por lo general lo hago yo. Ujú. O sea, es todo Photoshop Illustrator. Yo soy un diseñador de Photoshop Illustrator. Francisco pone aquí, Kit Bashing, son muy similares a los DJs, que desgraciadamente no son considerados verdaderos músicos en la opinión general. Muchas gracias, Francisco. Creo que era por lo que había comentado, ¿no? Sí, Ujú. Gabriel aquí nos dice, se puede esculpir en plastilina, de eso sacas un molde de silicón y ya puedes replicarlo con resina, o yeso o lo que sea. sí, Ujú. precisamente. Sí, de hecho, los materiales que yo uso son Legos para hacer mis cajas.
Ujú. porque los Legos me permiten hacer cajas muy específicas de tamaño, después silicón, la mitad es plastilina y después la segunda parte siempre es de silicón. Y yo hago mis figuras de resina, no he intentado hacer yeso, pero sé que se puede. Es que yeso es más como para hacer después figuras o moldes de metal. Ok, Alfredo Canales levantó la mano. ¿Puedes abrir tu micro, Alfredo? Gracias. Sí, bueno, ahorita que mencionabas lo de la resina, bueno, yo he querido hacer juguetes como en resina y así, pero he buscado un montón de tutoriales, pero luego como que con los materiales me tengo y veo que hay muchas formas de hacer como los moldes, ¿no? Desde esto es como que es el Lego y tú vas haciendo como la cajita, ¿no? O con los vasos, por ejemplo, Sí, estos vasos de plástico. Entonces no sé qué recomiendas y por ejemplo, bueno, sé que estás en Alemania, pero si hay alguien de aquí que sepa qué tipo de resina es mejor usar o para el molde de silicón, qué tipo de material, ¿no? Porque por ejemplo busco los tutoriales y siempre usan, ¿cómo se llama? Smooth On, ¿no? Smooth On. Pues aquí pues, no, creo que no es tan común, o no sé, o tal vez, no sé, como que ese Es tipo de el, dudas surgen. es el mismo problema que yo tengo. Yo aquí no consigo Smooth On y toda la gente que hace bootleg, por ejemplo, usa Smooth On. Y la gente, mis otros colegas, porque yo se podría decir que estoy solo en Alemania, no hay Ujú. otra persona más que hace lo mismo que hago yo, pero no hay nadie más. Hay muchísimas personas en Estados Unidos, ahí es donde es como el epicentro del bootlegging, y todos ellos usan Smooth On y usan materiales específicos, ¿no? Y ellos hablan entre tipos de resina, flexible, no flexible, de tanta, hay viscosidades y hay silicones, por ejemplo, vulcanizados que aguantan meterse al horno. Y bueno, la verdad es que yo aprendí viendo tutoriales de Smoothon, porque existen tutoriales en YouTube, pero yo compré unas resinas y unos silicones que venden aquí, que no sé para qué se usen, son como más industriales, pero funcionan. Entonces me imagino que en México debe existir algo así. Yo les recomiendo que si quieren preguntarle a alguien, le pregunten a la gente de plástico macizo. Ellos son mis amigos y ellos bueno, se dedican a fabricar y hacer producción de figuras y hacen de todo. Hacen desde vinil, la resina, eh, no sé, vinil hecho a mano. Por ejemplo, esta figura que tengo aquí, parece una figura de vinil, pero en realidad es una figura, o sea, lo dije mal, es una figura de vinil a pesar de que parece ser de resina. Y este es vinil hecho a mano. Es un vinil que se hizo en una casa usando un horno para cocinar con, con silicones normales que se pueden comprar en México. Y el vinil se llama Plastisol, lo venden por litro y es como un, un, un material muy económico, ¿no? Y esto es algo que se puede lograr sin mucha complicación, pero antes de saltar a algo así, también de este tamaño, estaría mejor hacer algo pequeño y en resina, porque la resina es como más fácil de conseguir y más fácil de usar. Por acá, igual hablando un Gracias. poco de esto de los moldes y todo, Francisco nos dice, yo estoy empezando a hacer mis propias figuras y tengo dudas sobre hacer las copias en moldes de silicón frente a hacer todas las copias 100% impresas en 3D. ¿Qué recomendarías? Sí, yo también tengo producciones de figuras que yo he hecho que digo, estas las voy a hacer en 3D. Y imprimo, no sé, es que tengo una impresora Anycubic que son muy baratas, de hecho, son muy económicas y puedo sacar 10 figuras de una sola tirada, ¿no? Y creo que hay veces en las que digo, esto no lo voy a vender. O sea, esto, de nuevo, la cuestión del me gusta a mí, pero no le va a gustar a la gente. Y como sea, siempre hago todo lo que se me ocurre. Entonces, hay cosas que yo sé que no se van a vender, que tampoco es como mi intención vender, pero es más bien como crear. Y las saco en resina impresa, porque creo que es como es menos problemático. Pero ha habido figuras que yo creo que sí fue mejor hacerlas en resina, por ejemplo, flexible, porque hice muchas piezas, hice muchas copias. Entonces, en realidad, creo que depende más como de lo que quieras hacer, si quieres producir y vender o si quieres crear solamente pocas.
si quieres hacer un ron o si quieres nada más como, eh, no sé, hacer pruebas, ¿no? O sea, hacer un molde te va a permitir hacer pruebas y hacer diferentes colores y usar diferentes materiales. Y creo que yo recomendaría, antes de intentar aventarse a hacer muchas, mejor imprime varias en 3D hasta que encuentres la que te guste, que esté chida y de ahí sacas el molde. Por acá nos siguen preguntando algunas cosas un poquito técnicas. Bueno, antes de pasar, Alfredo, ¿quieres agregar algo a esto? Sí, por ejemplo, yo también tenía la duda que hizo Francisco, pero ¿qué tipo de impresora recomendarías para hacer moldes? O sea, una se me fue el nombre, de resina o una ay, se me fue el nombre de las otras, De filamento. de Filamento. filamento, sí. Sí, no, definitivamente yo siempre voy a usar resina porque el filamento, a pesar de que, por ejemplo, existen impresoras nuevas que se llaman Bamboo X, que imprimen muy fino, sí se nota la diferencia. Sí puedes ver la impresión, puedes ver las líneas de impresión. Y creo que las de resina, por ejemplo, como mencionaba, no son muy caras, son relativamente baratas. Y yo imprimo usando una resina que se llama Plant-Based Eco, que es una resina que está hecha en soya, entonces no tiene olor y tampoco es muy peligrosa. Lo malo de las impresoras de resina es que la resina cuando es líquida es peligrosa, o sea, no la puedes tener en tu casa como, eh, no la puedes usar sin guantes, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que ser muy cuidadoso con lo que... Yo, por ejemplo, uso máscara para hacer resina y uso guantes e incluso tengo un traje a veces para situaciones diferentes, pero tendrás que ser como tener conciencia de que tienes que ser muy cuidadoso y tener un espacio apropiado para imprimir. Y si no tienes eso, pues a lo mejor filamento, pero en realidad para que las cosas salgan muy bien y sin que se note que son impresas, tendrás que usar resina. Algo que yo también hago es imprimir mis originales y pintarlos con primer. Y el primer es una pintura que se mete muy bien entre todos los agujeros de los poros de la resina. Y si tienes líneas, eso lo suaviza y ya no se ven las líneas. De hecho, bueno, agregando un poquito todo esto que estás comentando, Luis, vamos a tener mañana conferencia abierta con plástico macizo a las 8 de la noche, entonces también pueden ingresar y pues también conocer un poco el proceso. Y el día viernes, no es cierto, jueves, igual a las 8 de la noche, vamos a tener conferencia con Antonio Pimentel y él hizo lo mismo que tú acabas de comentar, Luis. La impresión 3D la pintó. Entonces, creo que igual estaría padre que puedan entrar. Es igual abierta al público. Ahorita les comparto los enlaces. Pero para que conozcan un poquito más de estos procesos, justamente de personas que ya también lo han hecho, pero como ahorita mencionaste a plástico macizo, Pendragon, pues de una vez agrego por ahí de que vamos a tenerlos el día de mañana. Sí, ellos Eh, les pueden dar buenos tips. ¿Cómo? Que sí, ellos les pueden dar buenos tips para hacer los originales. Sí, entonces creo que sería también bueno que puedan entrar. Por acá Pablo nos dice, ¿podrías comentar algo sobre las articulaciones, uniones y qué material o técnica funciona mejor? Uy, es un poquito difícil. Yo he hecho articulaciones de tubo, que son las más comunes que yo hago. Déjenme ver si tengo acá un ejemplo. Por ejemplo, esto es tubo, ¿no? Que es Mm, así, es simplemente que embone, pero hay articulaciones como de bolita, no sé cómo se llamen, pero son de bolita. Ah, pero creo que son como o sea, para el tipo de materiales que usamos, creo que son muy frágiles. Eh, Tengo articulaciones de tipo hongo, pero esas solamente las uso para las figuras que son hechas en PVC. Ah, y también, por ejemplo, si imprimes en 3D puedes hacer articulaciones como bastante complejas, pero en realidad yo no uso como mucha articulación. De hecho, mis figuras, la mayoría de ellas
siempre he optado por solamente articular los brazos y la cabeza, porque muchas veces cuando articulas las piernas siempre tienen como diferentes posiciones y nunca se puede parar, ¿no? Mm. Entonces creo que yo prefiero que mis piezas se puedan parar y que lo único articulable sea la cabeza y los brazos. Y en realidad también no me importan mucho las articulaciones porque creo que mis figuras siempre son como, o más bien para mí, como incluso mi pequeña colección de figuras son como objetos de arte donde yo los pongo en mi repisa y me gusta verlos, ¿no? O sea, lo que me gusta es ver la escultura y no tanto andar jugando con ellos o así. Entonces, como que muchas veces lo que yo hago, sí pienso que no son como para, pues no son juguetes, ¿no? O sea, es algo que yo siempre digo, no son juguetes y por eso pues no me preocupo mucho si están articulados o no. Pero las articulaciones, claro que te ayudan a la producción, ¿no? Siempre que quieres ocultar cómo haces algo, por ejemplo, dónde pones la resina, siempre lo haces por el cuello o por los brazos, para que no se note dónde lo hiciste. Entonces, pues sí, las articulaciones son necesarias, pero pues no sé, la verdad no tengo un consejo. Mm. Yo haría siempre como de tubito. Tenemos por acá una otra pregunta que dice, ¿podrías comentarnos un poco sobre el proceso y costos para mandar a hacer Sofubi? Sí, también un poco complicado. El Sofubi, en realidad, es que existen dos cosas. Existe el Sofubi japonés, que es el Sofubi como original, se podría decir. Y existe el Sofubi asiático, que es el que está hecho en otros países que no son Japón. Y hay mucha banda que le pone mucho como importancia al, a la proveniencia, ¿cómo se dice? ¿Proveniencia? No, Mm. origen, Mm. como en el tequila, ¿no? Que el tequila tiene que venir de Jalisco, el área de tequila, para llamarse tequila, de otra manera tiene otro nombre. Es algo así. Este, por ejemplo, es una figura de Sofui que va a salir este año, es un gatito. Eh, y me doy cuenta mucho de que el Sofubi japonés tiene materiales diferentes, ¿no? Tengo varios Sofubis japoneses y tienen materiales como, se sienten diferentes. Y este, por ejemplo, es un Sofubi hecho en China, que de hecho usa la misma técnica y, o sea, los mismos materiales, por así decirlos, pero por alguna razón los plásticos japoneses están más chidos. Pues no más chidos, pero son diferentes y como que se sienten un poco mejor al tacto. Eh, claro que hacer un sofubi en Japón es mucho más caro y mucho más difícil, porque el proceso en Japón sí es muy artesanal, o sea, son pequeños estudios haciendo sofubi de forma tradicional que lo han hecho durante mucho tiempo y no son fáciles de contactar. Tampoco ellos no tienen mucho interés en producir para personas de afuera, de Japón, por así decirlo. Bueno, en mi experiencia, se podría decir. Entonces, llegar a producir en Japón es un poco más difícil y no hay como facilidad, ¿no? No es fácil ir y llegar y pedir quiero hacerlo. Como que los estudios tienen que conocerte y tienen que ver tu obra y que les guste a ellos también. Eh, a comparación del Sofubi chino, este sí hay fábricas especializadas, puedes entrar a Alibaba y encontrar muchas fábricas que te van a ofrecer hacer Sofubi y que puedes contactar y pagarles y que te lo hagan. Pero pues en realidad no sé muy bien, pero hacer Sofubi en Japón es mucho más caro que hacerlo fuera de Japón. Y creo que no sabría muy bien, pero sí tendrían que estar listos como para hacer una inversión. Para mí, mi Sofubi, me doy cuenta que mi primer run de 50 piezas solamente va a ser suficiente para pagar mi molde y para pagar los materiales. Mm. El primer, o sea, vender 50 piezas, si te imaginas a 100 euros cada una, son como 5,000, ¿no? Y eso simplemente va a ser lo suficiente para pagar el molde y la producción. Y que yo quede en ceros. Entonces, sí es como una onda muy de que te tienes que arriesgar y si lo quieres hacer y si estás seguro que lo vas a vender, eh,
Y ya cuando hagas el segundo run va a ser más barato. Ya no vas a pagar el molde, ya solo pagas el material. Y entonces a lo mejor sí, ahora vas a hacer ¿cómo se dice? Se me olvidan las palabras en español. La ganancia. Y el tercero y el cuarto y el quinto, porque casi siempre un molde se va a usar por siempre, ¿no? Los moldes son inmortales, Sofubi. Ah, entonces sí, es un poquito difícil y la verdad no les puedo decir muy bien como precios exactos porque no sé muy bien cómo tampoco cómo funcionen y cómo esté el mercado, pero pues en mi experiencia ha sido eso, ¿no? Como que sí tienes que estar listo para hacer una inversión fuerte y que, y que sabes que va a ser un poco difícil de mover, ¿no? De hecho, para mí hacer Sofubi y vender 100 piezas ha sido difícil porque no tengo. O sea, sí tengo muchos seguidores, pero no tengo suficientes seguidores que pueden comprar su Fubi o que quieren comprar su Fubi. Entonces sí cuesta trabajo y cuesta tiempo hacer como que se vayan todos para poder seguir invirtiendo, ¿no? Eh, Yo tengo una pregunta. Y, por ejemplo, digo, cuando mandas a hacer a otros lados, al final ellos tienen tus moldes, ¿no? No, no te los mandan, ¿o sí? sí, no. No, no, Ujú. no. ¿Y tú cómo lidias o te ha tocado lidiar con ver tus piezas replicadas? Mm, De hecho, no, porque, o sea, yo con las personas que trabajo con pocas y en realidad siempre como que me ha gustado conocerlos, he ido a verlos y tener como la confianza de saber que con quien tú estás trabajando va a respetar tu trabajo, ¿no? Y es algo de lo que tienes que estar seguro. Y a mí yo he tenido suerte de que mis fabricantes siempre han sido muy chidos y me han dicho, ¿sabes qué? Es que, o sea, si me sobran piezas o partes, las voy a destruir porque no quiero que se pierdan o que no sé, las vayan a copiar o algo así. Y sí, mis moldes están resguardados en algunas fábricas y yo tampoco no podría tenerlos, ni tampoco me convendría tenerlos. Eh, y son moldes caros, ¿no? Porque son moldes hechos de metal. ¿Cómo se llama? Copper, de lo que eran las monedas antiguas. Pero bueno, ¿Cobre? No. de cobre, sí. Entonces, yo tengo mis moldes también con ellos porque sé que en algún momento voy a pedir más piezas y ellos las van a tener que fabricar, ¿no? Mm. O sea, porque no me convendría traerme el molde. Yo no podría usar el molde, de hecho. Am, Hablando de eso, quería mostrarles esta pieza. Mm. Eh, Alternativa al Sofubi. Bueno, es que yo creo que el Sofubi está muy chido y creo que se le da mucha importancia. Creo que los coleccionistas más fuertes de Art Toys coleccionan Sofubi, pero hay cosas muy chidas de este lado, ¿no? En México tenemos el Sofubi mexicano, que Mesafubi se llama, que está hecho de plásticos diferentes, o sea, la textura es diferente, porque no tenemos la, la, los plásticos que tienen en Japón, ¿no? Japón tiene eh, desde la Segunda Guerra tienen haciendo juguetes principalmente, ¿no? Empezaron a hacer juguetes después de la guerra para exportar. Entonces ellos tienen como muchísima experiencia en plásticos que nosotros no tenemos. Entonces esto es como suela de zapato y todos los ofubis que he visto en México, fabricados en México, tienen como que la misma textura y está muy chida, o sea, está muy, muy chido. Y yo creo que tiene mucho valor y creo que para mí hacer Mexafubi es una onda clave en lo que estoy haciendo porque creo que está chido que nosotros en México tenemos una escena que está creciendo y que es una de las únicas escenas que se puede comparar a Japón, ¿no? Japón es un monstruo haciendo juguetes, pero en México ahí vamos y vamos chido. Mm. Y retomando esto que estás hablando, ¿quiénes serían tus referentes de aquí en México? Mm, no conozco mucha gente, pero, o sea, toda la banda que mueve plástico macizo, ahí hay varias personas haciendo vinil. Está, por ejemplo, Chucho Rojas, que creo que es Mm. como uno de los mejores artistas en México. O sea, de los que yo lo fui a ver a su taller y me impresiona la cantidad de producción que él puede hacer. O sea, tenía, no sé, estaba haciendo un robot de 6 metros y al mismo tiempo estaba haciendo un ron de 50 piezas.
y al mismo tiempo estaba haciendo blisters y es como súper prodigioso y tiene como, o sea, una calidad muy buena. Creo que él es como de los mejores en México. Este, ¿Quién más? Em, O en pues no general, sé, ¿quiénes serían tus referentes? A lo mejor no solo de México, sino de algún otro país. uy, no sé. Mm, Es que hay varios. Por ejemplo, en Japón, Sofubi está RX Nemesis, está, eh, ¿quién más? Está Honsol, que está muy chido también. Eh, es que son muy específicos. En bootleg creo que es Heli Made, está Killer Bootlegs. eh, no sé, tendría que pensarlo. Bueno, tú dirás así, lo compartiré en mi Instagram, así que Sí, sigan. Aquí les compartí el Instagram mientras de Chucho Rojas y bueno, de Plástico Macizo para las personas que no los conozcan y conozcan también un poco de su trabajo. Y bueno, pues también para hay ir, perdón. bueno, uno último de México, Mectoys. Mectoys hace inyección tipo plástico, plástico macizo como las de los luchadores de antes. Ujú. Y él, por ejemplo, creo que también es una de esas personas que está haciendo lo que se hacía antes, que la tradición mexicana, de una forma nueva y está dando la vuelta. Y eso me gusta mucho, que Entonces, Mectoys. Y él está haciendo eso y creo que también es como uno de los fuertes que está haciendo un montón de cosas y que tiene como propuesta propia y técnica propia. perfecto. Ya les compartí por acá, igual el Instagram, pues para las personas que les gusta todo esto relacionado al Artoy, pues conozcan también un poco más de talento mexicano. Y bueno, pues para ir cerrando este Pendragon, yo siempre les pregunto eh, cuando tienes bloqueos creativos, cuando no estás en tu mejor momento como artista, que creo que todos lo hemos pasado, cuando sientes que nada vale la pena. ¿Tú qué recomendarías a Pues la, hacer o cómo has logrado salir de eso? la neta, yo sí soy de esos que el clásico que te sale a caminar, ¿no? De que me pasa todo el tiempo en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo profesional, de que llego a un punto donde ya no sé qué voy a hacer o que tengo clientes que te bloquean todos tus diseños chidos y ya dices qué voy a hacer. Y pues la neta, nada, o sea, salirte a caminar, despejarte, lo que decía de guardar las cosas, dejarlas a un lado, guárdalas y después regresas. Y aunque te tardes más, pero pues está chido olvidarte, ¿no? Hacer cortes. Creo que cuanto más me quedo clavado en algo, más me frustro y más me hago círculos mentales. Y creo que simplemente es olvidarte de las cosas, salirte, ver otros lugares, ir a comer un helado, eh, regresar te ayuda mucho. Muchas gracias, Pendragon, por toda esta charla, por el tiempo que nos brindaste aquí en la cuarta edición de Versoma. También quiero agradecer a todos los que están aquí. Yo sé que acá en México es un horario un poquito complicado, pero la verdad es que valoramos mucho que puedan estar aquí conectados. No sé si alguien más quiere agregar algo. Pendragon, ahí sigues, creo que te nos estás yendo un poquito. Ahí está, ya volviste. Es que como que se pasmó un poco. Pero bueno, ¿te gustaría agregar algún comentario, algún consejo final antes de finalizar? Mm, pues nada, solo agradecer el espacio y a la gente que vino, que me vino a escuchar, aunque no sé si, bueno, no sé, como les digo que nunca he hecho esto, entonces no tengo mucha experiencia. Espero que les haya gustado y que a lo mejor haya algo que les pueda servir. Y la neta, si me imagino que están aquí es porque les interesa todo este universo de crear, que se pongan a crear, ¿no? Y que si quieren hacer juguetes, que empiecen a hacerlo. Que está muy chido que la escena está creciendo y que hay muchos creadores y que hay más gente. Y creo que ahorita en este momento en México hay como un boom de creadores y eso está muy chido. Neta, pónganse a hacer sus cositas. Y si quieren, si quieren en algún momento platicar conmigo, yo estoy siempre súper abierto y si quieren consejos o nada más, neta, mostrarme sus cosas, yo con todo gusto estoy ahí para ustedes.
Muchas gracias, Pendragon. Pues por acá tenemos muy buenos comentarios. Te felicitan por el trabajo. Enrique dice que es un gran seguidor y fan de tu trabajo. Lágrimas de Cyborg nos dice estuvo increíble, mil gracias, muchas gracias. La presentación estuvo muy bien. De hecho, sí, muy buena presentación, Pendragon. A pesar de que es la primera vez, estuvo increíble. Muchísimas gracias. Y qué fortuna que haya sido con Versoma Ah, esta muchas gracias. Gracias presentación. a ustedes.